Hola Ruth, qué bueno Oh, verla. Gracias. hola, Hola, Hola. buenas tardes. buenas tardes. Gracias a Tardes. todos por conectarse. Esta tarde tenemos a Laura Moreno, que nos va a hablar sobre las pruebas genéticas y genómicas. Laura, gracias por tu tiempo. Puedo empezar. Gracias, Lisbeth. Y bueno, un gusto verlos a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las pruebas genéticas y genómicas, entendiendo las diferencias y el riesgo de cáncer hereditario. Bueno, ya sé que muchas de ustedes me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Laura, soy una asesora genética en el área de oncología, trabajo actualmente en Sirio Hope. Tengo una maestría en salud pública con concentración en asesoramiento genético de la Universidad del Sur de la Florida. Nací y crecí en Bogotá, Colombia, pero actualmente resido en Tampa, Florida. Perdón, Laura, se escucha un poco bajito. ¿Puede? Ok. Ah, Ahí sí. Gracias. ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Ok, vale, gracias. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la introducción a la genética y el cáncer, lo que son las mutaciones genéticas y los tipos de mutaciones genéticas, cómo reconocer si hay riesgo de cáncer hereditario y qué es el asesoramiento genético. Y por último vamos a hablar acerca de del tipo de pruebas genéticas en el área de cáncer y por qué son importantes. Bueno, entonces para empezar, quería dar un poco de introducción hacia lo que es la genética y cómo la genética se relaciona con el cáncer. Sé que algunas de ustedes ya están relacionadas con este tema, pero para los que no están relacionados, yo creo que esta va a ser una buena introducción. Entonces, tenemos que empezar por lo que es un genoma. Un genoma es simplemente el conjunto completo de ADN de un organismo. Usualmente cuando describo un genoma me gusta describirlo como si fuera una biblioteca. Dentro de esta biblioteca van a haber demasiados libros. O sea, dentro del genoma los libros van a ser nuestros genes. Y los genes se encargan de proveer información a nuestro cuerpo para que el cuerpo funcione. Entonces, un gen es como tener un libro y el ADN es como la información dentro de ese libro. Um, Ahora, los genes están compuestos de ADN. Nuestros genes contienen la información necesaria para especificar no solamente los rasgos físicos y biológicos, pero también para modificar proteínas específicas o segmentos de proteínas que tienen diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo. Nuestros genes están empaquetados en unas estructuras que se llaman cromosomas. Estas son estructuras con forma de filamento, así que ustedes si alguna vez ven un cromosoma se parece como a una X. Y nuestros genes y ADN están dentro de sus cromosomas. Todos tenemos, bueno, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, así que tenemos 46 cromosomas en total. La mitad de esos cromosomas vienen la heredamos de nuestra mamá y la otra mitad de nuestro papá. Así que por lo tanto el 50% de nuestro ADN viene de nuestra madre y el 50% viene de nuestro padre. Ahora, los genes también se consideran la unidad de la herencia y se transmiten de padres a hijos. Por muy pocas excepciones, tenemos dos copias de cada gen en nuestras células, una copia materna y una copia paterna. Aunque todas nuestras células contienen el mismo ADN, a través de la regulación genética, diferentes células realizan diferentes funciones. Por ejemplo, la neurona, que son las células que están en nuestro cerebro, ¿verdad? Así tenga el mismo ADN que las células que trabajan en nuestro músculo, podemos ver que una neurona y una célula de músculo trabajan diferente. Y la razón por la cual es porque así la neurona y la célula muscular tengan el mismo ADN, los genes que están activados en cada célula son diferentes. Um, y también quería recalcar que la expresión genética también puede alterarse durante el desarrollo o en respuesta a factores ambientales, lo cual quiere decir que esta es la razón por la cual nuestro estilo de vida y la exposición a nuestro ambiente eh,
tiene que ver y tiene importancia en cuanto al desarrollo de ciertas condiciones como el cáncer, y por lo tanto no simplemente debemos mirar hacia el lado hereditario, pero también o sea, esta es la razón por la cual existen las pruebas preventivas contra el cáncer que se le hacen a todas las personas, y también es la razón por la cual es importante mantener un estilo de vida saludable, ya que esto también puede afectar a nuestra genética. Ahora, ya hablando un poco más acerca de cómo la genética se relaciona con el cáncer, todos tenemos miles de genes en nuestras células, pero no todos ellos juegan un papel en el cáncer. Tenemos ciertos genes que son encargados de proteger nuestras células y reparar las proteínas, que son los bloques de construcción de nuestro cuerpo. Estos genes se llaman genes de reparación, o sea, lo que ellos hacen es que si las células se empiezan a dividir de una manera que no se debe dividir, o si las células de pronto no conducen a apoptosis, que es la muerte de la célula, entonces estos genes pueden pueden mirar como que qué está pasando, cómo lo podemos arreglar, y pues por lo tanto ellos pues proporcionan a nuestro cuerpo instrucciones para hacer barreras protectivas contra el cáncer. Ahora, el desarrollo del cáncer se debe a cambios o también alteraciones, mutaciones en nuestros genes que pueden afectar la forma en que nuestras células funcionan y se reproducen. Así que cuando alguno de estos genes de pronto no está funcionando de manera correcta, pues eso puede causar que las células ya no se pueda dividir como se tiene que dividir, o se acumule y pueda formar tumores. Y esto es lo que eventualmente puede llevar al desarrollo del cáncer. Ahora, una variante también conocida como una mutación es simplemente un cambio en el código genético. ¿Se acuerdan como les dije que los genes eran como las instrucciones en un libro? Tener una variante o una mutación es como tener un cambio en las instrucciones de ese libro, tener un cambio en ciertas palabras. Las variantes en mutaciones en nuestros genes pueden tener implicaciones en nuestra apariencia, en la forma en que reaccionamos a algunos medicamentos y en el desarrollo de enfermedades. Así que todos tenemos, así nuestro ADN sea 99.9% el mismo, gracias a estas variantes y mutaciones es la razón por la que todos no lucimos igual y lucimos diferentes. Ahora, es importante recalcar que no todas las variantes o mutaciones en nuestros genes son dañinas. Como expliqué anteriormente, alguna de estas simplemente lo que hacen es que luzcamos diferentes, no tienen nada que ver con el desarrollo de las enfermedades. Pero cuando una variante o una mutación se llama patogénica o es patogénica, esto significa que la alteración en el código genético es significativa, lo cual produce que ya el gen no pueda leer esas instrucciones. Y por lo tanto, esto es lo que puede llegar a desarrollar un mayor riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Ahora, el cáncer surge debido a la acumulación de mutaciones patogénicas que pueden afectar la función de ciertos genes, aumentando así el riesgo de cáncer. El proceso de transformación de una célula normal a una célula cancerosa lleva tiempo. Así que no significa que simplemente porque una persona nazca con una mutación genética, esa persona es 100% vaya a desarrollar cáncer. Simplemente significa que esta persona tiene un mayor de riesgo porque pues ya tiene una copia de un gen que no está funcionando correctamente, y esto pues aumenta el riesgo de que esta persona desarrolle cáncer, pero no significa que la persona vaya a desarrollar cáncer. Como ven en este tipo de gráficas, se necesitan a veces bastantes mutaciones para que la persona llegue a desarrollar cáncer. En el caso cuando las personas no nacen con ninguna mutación genética, nosotros podemos adquirir mutaciones genéticas en el transcurso de nuestra vida, simplemente a veces por exposiciones a ciertos virus, exposiciones a ciertos químicos o químicos que pueden incrementar el riesgo de cáncer, a veces simplemente por cambios moleculares. Entonces, lo que quiero decir es que usualmente toma bastantes mutaciones para que una célula se vuelva una célula cancerosa. Y esta es la razón también por la que nosotros decimos que todo el cáncer es genético, pero esto no significa que todo el cáncer sea hereditario. Lo que significa simplemente que el cáncer es causado por mutaciones genéticas, pero no todas las mutaciones genéticas
son hereditarios. Entonces, para hablar un poco más acerca de este tema, y para que lo puedan entender mejor, cuando me refiero a que de pronto todo el cáncer es genético, pero no todo el cáncer es hereditario, y que solamente hay ciertos tipos de mutaciones que son hereditarias, pero otras no lo son, es porque hay dos tipos de mutaciones. Está la mutación hereditaria, que también se llama una mutación germinal. Estos son los cambios en los genes que están presentes desde que nosotros nacemos. O sea, que está presente en todas las células de nuestro cuerpo. Estas son las mutaciones que se pueden transferir a nuestros hijos y que las heredamos de nuestros padres. Y estas son las mutaciones que están asociadas con el cáncer hereditario. Ahora, también podemos tener otro tipo de mutaciones, que son las mutaciones adquiridas o somáticas. Estas no están presentes desde que nacemos, usualmente las adquirimos durante el proceso de nuestra vida. Solamente se encuentra en las células en las células cancerosas. Así que si de pronto un paciente tiene cáncer de piel y hay una mutación genética que es somática adquirida, esa mutación solamente va a estar en las células de la piel, no va a estar en ninguna otra célula y por lo tanto no se pueden transmitir a los hijos. Estas mutaciones no se heredan. Y estas mutaciones pueden ocurrir debido a las exposiciones ambientales, como las exposiciones a ciertos químicos, pesticidas, radiación, viruses, o a veces simplemente pasan al azar. Ahora, cuando hablamos de las mutaciones hereditarias, bueno, ¿cómo se heredan estas mutaciones? Y aquí puse el ejemplo de un gen que conocemos mucho en el área de oncología que se llama el gen BRCA1, pero también está el gen BRCA2. Así que así diga aquí BRCA1 y 2, no significa que sea un mismo gen, son dos genes separados. Entonces, de pronto, cuando un paciente tiene una mutación en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2, por ejemplo, y esta persona va a tener hijos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el riesgo de que esta persona vaya a pasar esta mutación a sus hijos es simplemente de 50%. La razón por la cual no es 100% es porque nosotros solo heredamos el 50% de nuestro papá y 50% de ADN de nuestra mamá. Así que para que estas dos personas tengan un hijo, ¿verdad? Se necesita papá y mamá. Y si el papá tiene la mutación, pero la mamá no la tiene, significa que solamente hay un 50% de que los hijos puedan tener esta mutación, precisamente porque se hereda 50% del ADN materno y 50% del ADN paterno. Ahora, cuando hablamos de los tipos de cáncer, usualmente podemos hablar de tres categorías. El cáncer puede ser hereditario, familiar o esporádico. Usualmente cuando veo pacientes en clínica, muchos de ellos se sorprenden al saber que solamente del 5 al 10% del cáncer es hereditario. Usualmente las personas piensan que el índice es un poco más alto, pero la verdad es que el cáncer hereditario es la categoría más pequeña. La mayoría de veces el cáncer es lo que llamamos el cáncer esporádico, este es el cáncer que es causado por casualidad, o sea, por factores externos, por mutaciones adquiridas, somáticas. La mayoría de los cánceres son esporádicos. Usualmente estos cánceres suelen diagnosticarse a edades un poco más tardías. Usualmente no vemos un historial familiar significativo y vemos que de pronto hay factores ambientales que pudieron causar que de pronto el cáncer se desarrollara. Este es el ejemplo cuando de pronto hay un paciente que tiene cáncer de pulmón, no tiene ningún otro historial familiar, nadie más en la familia ha sido desarrollado con cáncer, pero el paciente de pronto tuvo acceso a los químicos como los asbestos o fuma tabaco, o de pronto pudo haber accedido al humo de segunda mano. Entonces ahí es cuando vemos que este tipo de cáncer no es hereditario, pero es más esporádico, por lo que probablemente las razones por las que se causó son razones externas, no nada que la persona haya nacido con un factor hereditario, que haya algo de pronto en la familia. Ahora, del 15 al 20%, el cáncer también puede ser cáncer familiar, que es diferente al cáncer hereditario, así de pronto suene un poco similar.
El cáncer familiar pasa cuando hay una combinación de factores genéticos y ambientales. Así que esto es cuando vemos que de pronto hay un historial familiar de, de cáncer en la familia, pero no encontramos de pronto un factor hereditario y bueno, vemos que de pronto mamá e hija fueron diagnosticadas con el mismo tipo de cáncer, pero también entonces ahí vemos que de pronto puede haber algo genético porque vemos que 2 generaciones están afectadas con el mismo tipo de cáncer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros miembros familiares? Nosotros tendemos a crecer en ambientes similares, ¿verdad? De pronto en la misma casa, comimos la misma comida, estuvimos expuestos al mismo tipo de ambiente. Entonces el cáncer familiar es como esa combinación en que de pronto hay factores genéticos, pero también los factores ambientales juegan un papel importante. Y esta es la razón por la cual el historial familiar siempre, siempre, siempre va a ser bien importante para poder guiarnos en cuanto a qué tipo de pruebas tempranas de cáncer debemos obtener, a qué edad las debemos obtener, qué tan frecuente las debemos obtener. Lo que significa que así nosotros tengamos un historial de cáncer y de pronto hagamos una prueba genética, no se encuentre una mutación genética, esto no significa que la persona no tiene riesgo de cáncer si su prueba genética es negativa, simplemente significa que no encontramos un factor hereditario que explique el historial personal o familiar de cáncer de la persona, pero todavía hay un historial familiar de cáncer, así que tenemos que tener esto en cuenta para poder guiar nuestras recomendaciones en cuanto a la prueba, a la detección temprana del cáncer. Y esto es por lo que siempre recalco que es importante preguntar a nuestros familiares si alguien ha sido desarrollado con cáncer, a qué edad tuvieron cáncer, qué tipo de información nos pueden dar y hacerles saber a nuestros doctores acerca de nuestro historial familiar de cáncer para que nos puedan dar mejores recomendaciones en cuanto a lo que debemos hacer para reducir nuestro riesgo de cáncer. Ahora, el cáncer hereditario es el cáncer que, bueno, la categoría más pequeña, y este es el cáncer que se debe a las mutaciones genéticas hereditarias. Usualmente los antecedentes familiares incluyen a varios miembros de la familia diagnosticados con cáncer. Muchas veces de pronto ha sido el mismo tipo de cáncer en el mismo lado de la familia, o cánceres que se han desarrollado en una edad temprana. Entonces, este es el tipo de cáncer donde usamos usualmente las pruebas genéticas, y pues así sea la categoría más pequeña de las 3, es una de las más importantes porque cuando se encuentra un factor hereditario o una mutación genética que pueda incrementar el riesgo de desarrollar cáncer en la familia, eso no solamente puede ayudar al paciente que obtuvo la prueba genética, pero puede ayudar a sus miembros familiares y nos puede ayudar en cuanto a la prevención del cáncer, a prevenir, a hacer algo antes de que suceda. Teniendo en cuenta que tener una mutación no significa que esta persona vaya a desarrollar cáncer, simplemente significa que como ahora tiene un mayor riesgo, pues ya sabiendo esa información, la persona puede ser más proactiva en cuanto al tipo de prueba de detección que tiene que tener y los cuidados que tiene que seguir. Ahora es importante como, como personas, como pacientes, saber identificar si de pronto nosotros podemos estar en riesgo de tener una de estas mutaciones, de tener un riesgo de cáncer hereditario. Entonces, es importante poner atención a las siguientes características. Y bueno, si ustedes de pronto tienen contacto con la comunidad y bueno, transmiten información a la comunidad, yo diría que es una de las cosas más importantes que quiero que aprendan el día de hoy, porque es lo que en verdad puede ayudar a la comunidad a decir, bueno, de pronto tengo que ver a un asesor genético, tengo que preguntarle a mi doctor acerca de las pruebas genéticas, porque lastimosamente todavía, aunque bueno, ya hemos avanzado un poco en cuanto a crear conciencia de que existen estos recursos para todo el mundo, a veces hay ciertas comunidades que todavía no tienen como que esa información que necesitan para que puedan acceder al
a los recursos como el asesoramiento genético o las pruebas genéticas. Entonces, cuando vamos a hablar del cáncer hereditario o los factores de riesgo, tenemos que prestar atención a el tipo de cánceres que hay en nuestra familia o en nuestro historial personal. O sea, si una persona ha sido diagnosticada con 2 tipos de cáncer, esto podría ser cáncer en 2 áreas diferentes del cuerpo, o de pronto la paciente tuvo cáncer de seno a los 40 años y después tuvo otro cáncer de seno a los 50. Si de pronto hay alguien en la familia que ya se le haya detectado una mutación patogénica asociada con el cáncer hereditario, es importante reconocerlo, es importante siempre preguntar a nuestros familiares que han tenido cáncer, ¿obtuviste una prueba genética? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Te sentirías cómodo o cómoda compartiendo esa información conmigo? También poner bastante atención a las edades en las que estos cánceres fueron diagnosticados. Cualquier cáncer que haya sido diagnosticado antes de los 50 años, por ejemplo, el cáncer colorectal, endometrial o uterino, o cáncer de seno o de mama, si estos cánceres han sido diagnosticados antes de los 50 años, pues eso ya es como una banderita roja. O sea, ahí es cuando de pronto debemos indagar un poquito más y dejarles saber a nuestros doctores que alguien de nuestra familia tuvo un diagnóstico de cáncer a una edad temprana. También ciertos tipos de cánceres, pongamos el cáncer de ovario, bastante importante. Y quiero recalcar que es importante que preguntemos si esta persona en verdad tuvo cáncer de ovario o si de pronto fue otro tipo de cáncer, si fue de pronto cáncer cervical, porque el cáncer cervical no es uno de estos cánceres que se causa por una mutación genética usualmente. El cáncer cervical, el mayor riesgo relacionado con el cáncer cervical es la exposición al virus del papiloma humano o el VPH o HPV. Entonces es importante que sepamos diferenciar entre esos 2 tipos de cánceres. Y bueno, pero si hay por cierto, un cáncer de ovario en la familia, es importante notarlo, y la razón por la cual es porque entre más sepamos si hay un factor de riesgo relacionado con este tipo de cáncer, mejor, porque por el momento no tenemos una prueba de detección temprana fija para este tipo de cáncer. Entonces, usualmente cuando encontramos ya cáncer de ovario en los pacientes, la mayoría de las veces ya este cáncer está desarrollado en una etapa ya tardía. Y lo que queremos es reconocerlo en una etapa temprana. Entonces, cualquier tipo de factor de riesgo que sea relacionado con el cáncer de ovario es bastante importante. Así que si ustedes recalcan a sus miembros de la comunidad, o si ustedes mismas tienen algún miembro en la familia que haya tenido cáncer de ovario, por favor, déjenselo saber a su doctor. Lo mismo pasa con el cáncer de páncreas, o si alguien ha tenido cáncer de seno y es hombre. También si de pronto hay alguien en la familia con cáncer de próstata que se haya de pronto esparcido a otras partes del cuerpo, cáncer de próstata metastático, o si de pronto el cáncer de mama fue triple negativo, o si de pronto alguien ha tenido un cáncer de tiroide medular, son como cánceres importantes de notar en nuestro historial familiar. También si de pronto hay varios familiares del mismo lado de la familia, o sea, de mamá o del lado de papá, que hayan sido diagnosticados con el mismo tipo de cáncer, o de pronto tipos que se puedan asociar, tipos de cáncer asociados en cuanto a la genética. O sea, supongamos en la genética nos importa si de pronto hay un historial familiar de cáncer de colon y útero y gástrico o de estómago en el mismo lado de la familia, o si de pronto hay un historial de cáncer de próstata, de páncreas, de ovario, de seno, de mama en el mismo lado de la familia, o si de pronto a veces no saben, porque igual pues es igual mucha información, si hay un historial familiar fuerte en la familia, por favor déjenselo saber a sus doctores para que puedan ser referidos a un asesoramiento genético. Ya después, cuando ustedes vean a una asesora o una asesora genética, ya nosotros nos encargamos de hacer el análisis si en verdad es el historial de cáncer en la familia de este paciente es significativo para recomendar una prueba genética o no. Entonces, igual, esta información es específica, pero si hay un historial familiar fuerte en la familia, es lo más importante de reconocer, que se lo digan al doctor, que
que indaguen acerca del asesoramiento genético y, bueno, que puedan acceder a un asesor genético para que podamos hacer un análisis. Otras señales de alerta también incluyen los antecedentes personales de pronto de más de 10 pólipos. Así que si cada vez que tenemos una colonoscopia nos encuentran de 5 a 10 pólipos y estamos teniendo colonoscopías cada año, cada 2 años, es importante dejarle saber a nuestro doctor que si de pronto podemos ser referidos a un asesor genético o una asesora genética porque hay ciertos tipos de mutaciones genéticas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar pólipos. Y también ciertos tipos de etnicidad como la ascendencia judía ashkenazi, es importante notarla porque si tenemos de pronto este tipo de ascendencia, pues de pronto tenemos este tipo estas personas que tienen este tipo de ascendencia pueden tener un mayor riesgo de tener mutaciones en genes como BRCA1 o BRCA2, entonces es importante también notarlo. Ahora que hablamos acerca de los factores de riesgo que debemos como que preguntar y debemos examinar nuestro historial familiar y, bueno, motivar a otras personas a que indaguen acerca de su historial familiar y ver si tienen un factor de riesgo de estos. La siguiente etapa ya es el asesoramiento genético, que es cuando es un servicio proporcionado por asesores genéticos para poder analizar si una persona tiene un riesgo de tener cáncer hereditario o no, y pues para poder coordinar de pronto las pruebas genéticas, si esta persona aquí se quiere hacer esta prueba genética, que también puede ayudar al paciente a decidir si una prueba genética es lo que el paciente quiere hacer, si la prueba genética va a ser cubierta por el seguro médico, si en cuánto tiempo los resultados se van a dar, si un resultado sale positivo, qué hacer, cómo informarle de esto a sus miembros familiares. Y también estos tipos de resultados a veces pueden crear mucha ansiedad en los pacientes o sentidos de culpabilidad. O sea, si hay un paciente que tiene una mutación, de pronto este paciente se puede sentir culpable de que ahora ellos le van a pasar esto a sus hijos. Entonces, una asesora genética, en verdad, es una persona clave para que pueda ayudar a esta persona a navegar con esos pensamientos y, bueno, en el proceso de obtener una prueba genética. Si alguna de ustedes ha tenido asesoramiento genético, de pronto estos pasos les suenen familiares, pero si ustedes no están familiarizadas con lo que es un asesoramiento genético, usualmente lo que nosotros hacemos en una cita antes de que la persona tenga una prueba genética es, contratación. O sea, nosotros establecemos una agenda compartida con el paciente. Queremos saber por qué el paciente fue referido, qué tanta información el paciente tiene acerca de lo que es el asesoramiento genético, el riesgo hereditario de cáncer, qué preguntas tiene el paciente, pues para verificar que podamos responderlas y que pues la sesión sea una sesión que ayude al paciente. Y después de que hacemos esa agenda compartida, usualmente es cuando coleccionamos la información acerca de los antecedentes familiares. ¿Quién ha desarrollado cáncer en la familia? ¿Qué tipo de cáncer? ¿A qué edad? ¿Qué tipo de tratamiento tuvo? Bueno, toda esta información. También quiero recalcar que no hace falta que el paciente tenga toda esta información a mano. A veces simplemente es como que lo que sepa y pues entre eso podemos hacer el análisis. Obviamente entre más el paciente sepa mejor, pero pues tenemos conciencia de que a veces toda esta información no la podemos obtener. Y después de que colectamos esta información, ahí es cuando hacemos una evaluación de riesgo de cáncer hereditario. O sea, si de pronto sí hay un mayor riesgo, de pronto no, cuáles son las recomendaciones. Y si el paciente tiene riesgo de cáncer hereditario, ahí es cuando hablamos acerca de las pruebas genéticas. ¿Qué genes debemos analizar? ¿Cuáles son los resultados que se pueden obtener? Si la prueba genética va a estar cubierta por el seguro médico, si no, qué recursos tenemos para los pacientes, en cuánto tiempo en cuánto tiempo se van a dar los resultados, si hay alguna preocupación acerca de la discriminación de seguros, todo eso. Y después ya hacemos una evaluación psicosocial. Es cuando evaluamos, ¿está el paciente listo para obtener esta información? Y para muchos pacientes, usualmente cuando les hago esta pregunta, me miran un poco raro porque me dicen, pues claro que sí, o sea, yo quiero obtenerla, pero ellos
de pronto a veces no caben en cuenta que hay personas las cuales no quieren saber esta información. A veces tengo pacientes que de pronto los refirió el oncólogo o la oncóloga, pero cuando me reúno con ellos me dicen, la verdad es que ahorita tengo demasiado en mi cabeza, de pronto quiero tomarme un tiempo, me puedes dar la información. Entonces, todo esto como asesora genética es algo en lo que trabajo para mirar, ok, bueno, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué el paciente de pronto no quiere tomar esta información ahora? Es algo que podamos trabajar y bueno, y también como que asegurarme que sea el tiempo correcto para el paciente, porque es importante que sea el paciente el que tome esta decisión. O sea, esta decisión yo no la puedo tomar por el paciente. Si el paciente me dice, no quiero tener una prueba genética, yo tengo que respetar esa decisión. O sea, no es, siempre les digo a los pacientes, porque muchos pacientes vienen y me dicen, de entrada, no han entrado, o sea, entramos a la sesión y me dicen, yo no quiero tener una prueba genética, lo primero que me dicen. Entonces, siempre les digo como que simplemente porque estamos teniendo asesoramiento genético no significa que tengas que tener la prueba genética. Simplemente te voy a dar la información que necesitas para que puedas ya tomar tú la decisión. Muchas de estas veces estas personas terminan teniendo la prueba genética ya después de que les explico, porque a veces me dicen, es que no la quiero tener porque sé que seguro no me la va a cubrir. Razón número uno siempre. Y cuando entonces ya explico que de pronto hay laboratorios que tienen recursos, podemos aplicar a ayuda financiera, la prueba genética de pronto no le salga de $100 o menos. Entonces ahí ya cuando hablamos de todo esto, ya el paciente me dice, ah, ok, no sabía, entonces sí quiero hacérmela porque creo que es importante. O de pronto a veces la confunde con otro tipo de prueba. Entonces por eso es que siempre es importante que tengamos la información que necesitamos para tomar la mejor decisión. Y ya después, si el paciente decide tener la prueba genética, pues ahí ya es cuando colectamos la muestra y bueno, la mandamos al laboratorio y ya después llamo al paciente cuando los resultados estén listos. Entonces, bueno, ya ahora pasamos a lo que son las pruebas genéticas y aquí, bueno, hoy voy a estar hablando acerca de las pruebas genéticas o basadas en ADN en el área oncológica. Estas son las pruebas genéticas para pacientes que tienen un historial familiar de cáncer o tienen un historial personal de cáncer. Entonces, es importante saber que hay dos tipos de pruebas. Usualmente los pacientes las confunden mucho porque suenan igual. O sea, si yo no trabajara en el campo de genética, la verdad que no sabría cuál es cuál o por qué se llaman así o creería que son iguales. Porque una se llama una prueba genética, la otra se llama una prueba genómica. O sea, título totalmente similar, pero la verdad es que son dos pruebas totalmente diferentes con funciones diferentes y es muy, muy, muy importante que sepamos cuál es la diferencia entre una prueba y la otra, porque si a veces necesitamos una prueba genética, pero tuvimos una prueba genómica, tenemos que a veces, o sea, decirle a nuestro doctor, bueno, tengo un historial familiar, de pronto el doctor no sabe, puedo obtener una prueba genética. Entonces, las pruebas genéticas son las que detectan las mutaciones de línea germinal, las mutaciones hereditarias. ¿Okay? Usualmente, cuando hacemos una prueba genética, colectamos una muestra de saliva o una muestra de sangre o de piel, si el paciente tiene un cáncer de sangre. Estas pruebas genéticas pueden ayudar a informar acerca del cáncer, el riesgo de cáncer hereditario. Si el paciente ya tiene cáncer, esta prueba genética le puede ayudar al paciente a también identificar si de pronto hay riesgo de que el paciente desarrolle algún otro cáncer en el futuro. ¿Qué se puede hacer? También puede ayudar a que los pacientes, tanto que tengan cáncer como que no tengan cáncer, a que podamos analizar qué tipo de pruebas de detección temprana el paciente va a necesitar, si las va a necesitar más frecuentes, si van a necesitar de pronto cirugías preventivas, cuáles son las opciones. Y también a veces, en ciertas veces, puede ayudar a determinar si un paciente que tiene cáncer de pronto puede ser un buen candidato para una terapia dirigida, o sea, una terapia molecular que se haya hecho para los pacientes que han tenido ciertos tipos de cánceres y ciertos tipos de mutación. Sin embargo, cuando hablamos de las terapias dirigidas, ya eso es un tema que lo toma más el oncólogo, no el asesor genético, la asesora genética. Simplemente nosotros hablamos más que todo
lo que es el cáncer hereditario, el riesgo para la familia, pero ya el manejo médico depende no solamente de estos estudios genéticos, pero también depende mucho de el estado en el que esté el paciente y pues también qué tipo de cáncer tenga, en qué estado está el cáncer. O sea que es un trabajo en equipo. No solamente es el asesora genética, pero también es el paciente y el equipo médico, o sea, el oncólogo, la oncóloga. Entonces, usualmente es un trabajo en equipo. Ahora, las pruebas genéticas usualmente son coordinadas por los asesores o por las asesoras genéticas y los resultados usualmente se dan, bueno, los dan un asesor o una asesora genética. Y estas pruebas genéticas pueden tener implicaciones no solamente para el paciente, pero también para sus familiares. ¿Por qué? Porque esta prueba genética detecta las mutaciones hereditarias. O sea que si un paciente tiene una mutación genética hereditaria detectada por una prueba genética, pues sus hijos o hijas van a tener un 50% de también tenerla, también sus hermanos y hermanas, papá y mamá. Ahora, la prueba genómica son las pruebas que detectan las mutaciones adquiridas o somáticas, ¿ok? Usualmente para obtener una prueba genómica se evalúa el ADN de la célula tumoral, o sea, de la célula que tiene cáncer. O sea, ya sea, si es un paciente con cáncer de sangre, pues se hace una prueba de sangre. Si es un paciente con cáncer de piel, pues se hace una prueba en el tumor de la piel o en el tumor del seno, dependiendo del tipo de cáncer que tenga el paciente. O el objetivo de una prueba genómica o las pruebas genómicas pueden ayudar a guiar el tratamiento del paciente, o sea, la quimioterapia y las terapias dirigidas. Generalmente estas pruebas genómicas no son ordenadas por consejeros genéticos. Estas pruebas genómicas son ordenadas por los médicos y en algunos casos los patólogos. Los resultados usualmente son dados por los médicos o sus designados. Y los resultados a veces pueden tener implicaciones en la línea germinal. O sea, a veces de pronto se puede detectar una mutación en una prueba genómica que de pronto pueda tener una implicación si esa mutación pudiese llegar a ser hereditaria. O sea, la prueba genómica nos dice hay una mutación en esta célula y si hemos visto que esta mutación de pronto se ve mucho en el cáncer hereditario. Supongamos las personas que se hacen una prueba genómica y sale una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2. En ese momento, cuando eso pasa, entonces usualmente el oncólogo hace un referido al asesoramiento genético y ahí es cuando nosotros hacemos entonces una prueba genética en ese punto para determinar si esa mutación que se encontró en el tumor, en el gen BRCA1, es hereditaria o es somática o adquirida. Entonces, a veces las pruebas somáticas nos pueden ayudar en eso, pero las mutaciones que se encuentran en las pruebas somáticas, si solamente se encontró en esa prueba y no se determinó una prueba genética, esas mutaciones no se pueden pasar a nuestros hijos, no las podemos compartir con nuestros familiares porque son adquiridas, o sea, no nacimos con ellas, no las podemos pasar. Y aquí puse de pronto nombres de algunas de las pruebas más comunes que obtenemos. Usualmente cuando hablamos de las pruebas genéticas, está la prueba de multicáncer de un laboratorio que se llama Invite, hay otra que se llama CancerNext del laboratorio Ambry o MyRest del laboratorio Myriad. Cuando hablamos de las pruebas somáticas, estas son más conocidas como Foundation One, Guardian 360, Tempus. Entonces es siempre importante también de pronto ponerle atención al laboratorio para poder reconocer como qué tipo de prueba fue la que se realizó. Ahora, las pruebas genómicas, ¿okay?, pueden revelar datos revelantes sobre el tumor y asistir a los médicos y a los pacientes en la elección del tratamiento más adecuado. Los resultados de las pruebas genómicas pueden asistir a los médicos a entender más acerca del tumor, saber el tipo de recurrencia, el origen, el comportamiento del tumor, lo cual es crucial para orientar el manejo clínico. Los resultados de las pruebas genómicas pueden a veces orientar las pruebas de seguimiento, la participación en los ensayos clínicos, el uso de terapias específicas y las derivaciones a otras especialidades. Es vital para lo que llamamos la medicina personalizada, porque ya nosotros sabemos que pueden haber 2 pacientes con cáncer de seno en el centro, pero no significa que vamos a tratarlos igualmente, porque de pronto estos 2 cánceres de seno se comportan diferentes, ¿verdad? Entonces, esto es cuando las pruebas genómicas son importantes, porque le ayudan al oncólogo a determinar un poco más acerca del comportamiento del cáncer, porque está pasando o sea, qué tan agresivo es,
pronto qué tan agresivo se necesita que el tratamiento sea, si se necesita de pronto radiación o un tipo de quimioterapia o una terapia, un tratamiento de pronto más personalizado. Ahora, también es importante reconocer las limitaciones de las pruebas genómicas. Estas no pueden identificar el riesgo de cáncer hereditario para el paciente y la familia. O sea, como dije antes, si una prueba genómica, si hay una mutación en una prueba genómica, hasta que esa mutación no se confirme que es hereditaria por una prueba genética, estas mutaciones no se pueden pasar a nuestra familia. Este tipo de pruebas genómicas no están disponibles para todos los tipos de cáncer. ¿Okay? Entonces es siempre importante como que hablar con nuestro doctor, saber si hay una prueba genómica disponible, si no, por qué no, porque la verdad es que no hay para todos tipos de cánceres. A veces tengo pacientes que me dicen, bueno, a mí por qué no me la dieron. De pronto es por el tipo de cáncer que el paciente tenga o la etapa en la que el cáncer se encontró, etcétera. Entonces, o sea, como que no todo, la respuesta a todo no son las pruebas genómicas. A veces también los resultados no siempre muestran algo que beneficie al paciente con el tratamiento. O sea, a veces de pronto se han encontrado algunas alteraciones, algunas mutaciones, pero esto en verdad no, o sea, estas mutaciones en verdad no, o sea, no ayuden, como que no ayudan a que de pronto se pueda hacer más tratamiento o algo. O sea, son mutaciones que están presentes, pero pues no hay ningún tratamiento específico para tratarlas o algo así. También es importante saber que no siempre están cubiertas por el seguro médico, entonces es siempre importante preguntar a nuestros doctores si de pronto la prueba va a estar cubierta o también, bueno, preguntar a nuestro seguro médico. Y muchos de estos laboratorios también tienen ayuda financiera, entonces siempre es importante también como que mirar si de pronto hay algunos otros recursos, no siempre el no del seguro médico es un no absoluto. Es importante también de pronto hablar con el laboratorio, saber si de pronto hay otros recursos. Y también usualmente no siempre se usan como la única prueba. O sea, algunas pruebas son complementarias, de pronto a veces se tienen que obtener, no sé si de pronto ustedes estén familiarizados con una prueba que se llama Cologuard, por ejemplo, que es una prueba de fecal, ¿verdad? Y lo que hace es determinar si de pronto una persona puede tener, si sale positiva, de pronto puede significar que de pronto haya cáncer de colon a esa etapa. Pero entonces lo que se hace es que no solamente si la prueba de Cologuard sale positiva, eso no significa que el paciente tenga cáncer de colon. Entonces lo que se hace es que se hace una colonoscopia para verificar que sí, que esto sea un resultado positivo, verdadero, y ahí ya si se encuentra cáncer, pues se puede tratar. Ahora, supongamos la prueba de Cologuard no detecta si hay pólipos o no, entonces siempre es importante saber, bueno, qué es lo que hace la prueba, qué puede hacer, qué no puede hacer. Ahora hablemos acerca de las pruebas genéticas y el asesoramiento genético. Entonces ahora, bueno, ya discutimos las pruebas genéticas, son las que detectan las mutaciones hereditarias. Las pruebas genómicas son las que detectan las mutaciones somáticas o adquiridas. Para las pruebas genéticas pueden detectar el riesgo de cáncer hereditario y si se detecta a tiempo, pues esto puede disminuir el riesgo del desarrollo de cáncer. Esto detecta si hay una mutación hereditaria en un paciente y no solamente puede ayudar al paciente, pero también a sus familiares. El asesoramiento genético ayuda a guiar al paciente a tomar decisiones informadas en cuanto a las pruebas genéticas y sus resultados. Las pruebas genéticas pueden abarcar o incentivar diferentes emociones, entonces el asesoramiento genético puede ayudar al paciente a navegar estas emociones y tomar la mejor decisión. Los resultados de las pruebas genéticas pueden ser complejos y a veces no muy fáciles de entender. Entonces, por eso el asesoramiento genético es importante para que el asesor o la asesora genética pueda ayudar al paciente a entender mejor su riesgo de cáncer hereditario y cómo manejarlo. Los resultados de las pruebas genéticas pueden ayudar al paciente y a sus familiares a tomar mejores decisiones para el manejo de su salud. Entonces, son importantes. Ahora, cuando hablamos de las pruebas genéticas, estos son los tipos de resultados que podemos obtener. Un resultado negativo significa que no se encontró ninguna mutación hereditaria en los genes que se evaluaron. ¿Okay? O sea, lo que significa que si una persona tiene un resultado negativo, significa que de pronto esa persona no tiene riesgo de cáncer hereditario. Pero como vimos en el diagrama anteriormente, solo el 5 al 10% de cánceres son hereditarios, ¿verdad? Entonces, es importante que las recomendaciones se hagan basadas en el historial familiar y personal. O sea, tener una prueba negativa, una prueba
genética negativa no significa que ya el paciente no tenga riesgo de cáncer, significa que simplemente no tiene riesgo de cáncer hereditario, pero porque el cáncer puede pasar afuera de estas mutaciones genéticas hereditarias, es importante que se tome en cuenta el historial familiar y personal de la persona para hacer recomendaciones, y esta persona todavía debe seguir con las pruebas de detección temprana. Ahora, la prueba genética también puede dar un resultado que se llama variante de significado desconocido, un resultado incierto, y esto es cuando se ha identificado una mutación o un cambio en uno de esos genes que se evaluaron, pero en el momento necesitamos más información para determinar si este cambio es patogénico, está dañino, que está dañando el gen y esto puede causar de pronto un mayor riesgo de cáncer, o si este cambio es un cambio benigno, porque como dije anteriormente, todos tenemos cambios en nuestros genes. Los cambios en nuestros genes no siempre son malos. Entonces, a veces, la mayoría de las veces, el 80% de las veces, cuando hay una variante de significado incierta, lo que significa es que hay un cambio en ese gen, pero la mayoría de veces estos cambios no están alterando la función del gen. El gen todavía puede funcionar. Entonces, cuando se encuentra una variante de significado incierta, no, o sea, no, el manejo clínico no se hace basado en este resultado. Entonces, siempre es importante saber la diferencia entre un resultado positivo cuando se encuentra una mutación patogénica versus cuando se encuentra cuando es un resultado incierto, cuando no sabemos si en verdad ese cambio es dañino o no. Cuando se encuentra una variante de significado desconocido, usualmente las recomendaciones las basamos en el historial familiar y personal. Así que si un paciente tiene un historial bastante fuerte de cáncer y salió con una variante de significado desconocido, igual vamos a recomendar pruebas de detección temprana basadas en ese historial fuerte de cáncer. ¿Okay? Y por último tenemos el resultado positivo, que es cuando detectamos una mutación patogénica vinculado a un síndrome hereditario de cáncer. Ahí es cuando hacemos las recomendaciones basadas en el tipo de resultado que se obtuvo, o sea, el gen donde se encontró la mutación patogénica. Y esto es importante porque no todos los genes tienen el mismo riesgo. O sea, tener una mutación patogénica en un gen como BRCA1 o BRCA2, donde el riesgo de desarrollar cáncer de seno, por ejemplo, es mucho más alto, que tener una mutación en un gen como de pronto CHEK2 o ATM, que son ya genes de riesgo moderado, o sea que el riesgo puede llegar a ser del 20 al 40%, pero cuando lo comparamos con BRCA1 o BRCA2, ese riesgo ya puede llegar a ser 60%. Entonces, las recomendaciones se hacen basadas en cuanto al historial personal de la persona, tu historial familiar, qué cánceres hay en la familia, qué tipo de gen está afectado con la mutación patogénica, y lo que sabemos acerca de esa variante. Entonces, como dije anteriormente, los resultados de una prueba genética pueden ser bastante complejos, y por eso es la importancia también de que el paciente pueda tener acceso a una asesora genética que lo pueda guiar o la pueda guiar en cuanto a qué recomendaciones debe tener, qué es lo que significa ese resultado para esa persona y para sus miembros de familia. Okay. Entonces, ahora por último, simplemente quiero recalcar algunos de los pensamientos más comunes que usualmente encuentro, no solamente cuando hago consultas con mis pacientes, pero también cuando de pronto he hablado un poco con la comunidad. Entonces, simplemente quería que tuvieran de pronto esta información porque creo que puede ser bastante valiosa, porque de pronto esas son cosas que de pronto ustedes se están preguntando o las han oído. La primera es: mi madre padeció de cáncer, por lo tanto yo también voy a padecer de cáncer. Como dije anteriormente, solo el 5 al 10% de cánceres tiene una etiología hereditaria. O sea, no significa que si mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer 100%, no. Simplemente significa que de pronto mi riesgo es un poco más alto, pero esto no significa que vaya a desarrollar cáncer, simplemente significa que tengo que dejarle saber a mi doctor acerca de mi historial familiar para que pueda tener las pruebas de detección temprana que necesito. También otro muy común es: la verdad no sé si quiero saber esta información. Es un sentimiento válido. A menudo usualmente ayuda a llegar a saber la raíz por la cual la persona no quiere saber, y pues ya esto puede ayudar a determinar qué educación de pronto la paciente necesita, y en última instancia, pues como dije anteriormente, es la decisión del paciente.
ya padezco de cáncer, o sea, ¿de qué manera me puede ayudar las pruebas genéticas? Esa es una pregunta que siempre me llega, o sea, siempre como que, bueno, ya el cáncer no lo voy a prevenir porque ya me dio, entonces, ¿cómo me puede ayudar eso? Entonces, es importante recalcar que los resultados de una prueba genética pueden ayudar al paciente a tomar mejores decisiones informadas acerca del tipo de cirugía de pronto que el paciente va a obtener. O sea, si es de pronto la paciente fue diagnosticada con cáncer de seno y de pronto la paciente habló, bueno, con el cirujano y es una buena candidata de pronto para hacerse una cirugía como una lumpectomía, para donde se saca simplemente como que el tumor, no se quita todo el seno ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa si de pronto la paciente también tiene una mutación en un gen como el BRCA1 o el BRCA2? Cuando sabemos que de pronto hay un mayor riesgo de recurrencia o un mayor riesgo de pronto de cáncer contralateral o cáncer en el otro seno. En ese momento, esta información es importante porque ha ayudado a muchos pacientes a decidir si de pronto la paciente quiere todavía tener la lumpectomía y entonces vamos a hacer de pronto seguimiento con MRI y mamograma mucho más seguido, o si a ese punto la paciente quiere tener de pronto una cirugía preventiva y de pronto remover los dos senos a ese tiempo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. Como digo, cada persona es bien diferente, así que este no es el ejemplo que es lo mismo para todo el mundo, es simplemente un ejemplo general, pero es un ejemplo que de pronto les puede informar un poco acerca de cómo estos resultados genéticos todavía pueden llegar a ayudar a un paciente que tiene cáncer. También puede a veces ayudar con el tratamiento, identificar si de pronto el paciente va a tener riesgo de desarrollar algún otro cáncer. Y también puede identificar si otros miembros en la familia tienen riesgo de cáncer hereditario. O sea, si de pronto el paciente, de pronto, bueno, ya está de pronto en una etapa alta de cáncer, de pronto tiene cáncer metastático, de pronto estos resultados de pronto no lo van a ayudar mucho, pero es la persona que es más importante para hacer la prueba genética, porque siempre queremos hacer la prueba genética, si podemos, en la persona que esté afectada con el cáncer. Entonces, si esa es la mejor persona de obtener prueba genética para la familia, pues aunque de pronto no le pueda ayudar a la persona, sí le puede ayudar a identificar si hay una mutación, pues tus hijos ahora van a tener la oportunidad de hacerse la prueba genética para saber si ellos también la tienen. Okay. Otra de los temas que me salen todos los días. Si tengo una prueba genética, ¿la va a pagar el seguro médico o no? Entonces, las pruebas genéticas generalmente son cubiertas por el seguro médico para las personas apropiadas. O sea, esto es importante y esta es otra razón por la cual es importante el asesoramiento genético. No todas las personas necesitan pruebas genéticas. Okay. Si hay una persona que no tiene ningún historial familiar de cáncer, la persona tiene ya 80 años, nadie más en su familia ha desarrollado ningún tipo de cáncer o algo por el estilo, pues la prueba genética en verdad de pronto no va a ser muy efectiva en este tipo de casos. Entonces siempre es importante hacer el análisis para las personas que sí tienen riesgo de cáncer hereditario. Usualmente los seguros médicos tienen a cubrir el costo. También es importante que el asesor o la asesora genética usualmente también evalúa qué tipo de costo de pronto va a tener, pues porque esto también depende del tipo de seguro médico que la persona tenga, si tiene un deducible, si tiene un copago, si tiene, bueno, cualquier otra cosa. Y usualmente los laboratorios tienen muy buenas ayudas financieras para los pacientes. Entonces es algo que el asesor o la asesora genética usualmente ayuda a navegar con el paciente para saber a qué puede aplicar o de pronto qué programas hay disponibles. También hay opciones de pago sin seguro que se pueden hacer por $250 a veces. Entonces, como que es la importancia también del asesor genético, asesora genética, porque ahí cada caso es diferente, entonces no puedo dar como que una respuesta blanca, negra o gris, pero si tengo que dar una respuesta general sería que usualmente si es una persona apropiada que necesita la prueba genética, el asesor genético va a poder ayudar a esta persona a que la obtenga sin un mayor riesgo de alto costo. Ahora, no deseo perder mi cobertura médica. Hay bastantes mitos de que si yo tengo una prueba genética no me van a dar seguro médico, el seguro médico me va a cobrar más porque ahora va a saber que va a estar más en riesgo. Y bueno, la verdad es que hay una ley federal, lo que significa que sirve para cada uno de los estados, a la no discriminación genética que se llama la ley de GINA. Entonces, esta ley fue aprobada en el 2008 y prohíbe a los seguros médicos a discriminar o a negar seguro de salud médica por cualquier resultado
de prueba genética, ¿ok? Entonces todos los pacientes están protegidos. Ahora, si accedo al asesoramiento genético, estoy accediendo a tener una prueba genética. O sea, ya hablamos de esto un poco anteriormente. En la consulta del asesoramiento genético se analizará detenidamente la necesidad médica para realizar la prueba genética y las opciones disponibles. La prueba de genética solamente se va a llevar a cabo si el paciente otorga su consentimiento, o sea que a la final es la decisión del paciente. Ahora, poseo una variante genética incierta. ¿Cómo debo proceder? Entonces ya hablamos un poquito de esto, pero las variantes genéticas inciertas son frecuentes. Todos somos genéticamente diversos, para que usualmente no se hacen recomendaciones de manejo médico basadas en estas variantes. En contrario, el manejo médico se debe basar en los antecedentes personales y familiares, así que igual todavía tenemos que mirar ese historial familiar y mirar si de pronto hay que hacer cambios basándonos en el historial familiar del paciente. Ahora, ya me realizaron la prueba genómica en mi tumor, así que no necesito que me hagan una prueba genética porque son lo mismo. Así que espero que después de esta conversación ustedes ya sepan por qué esto no es verdad. Ya sabemos que las pruebas genómicas y las pruebas genéticas son diferentes y que las pruebas genómicas no siempre van a detectar mutaciones que puedan ser genéticas, así que siempre es importante que así el paciente haya tenido una prueba genómica, si hay un historial familiar de cáncer en la familia, que le haga saber al doctor para que lo puedan referir al asesoramiento genético. Ahora, otra que sale demasiado. Yo ordené una prueba genética por medio de 23andMe y me salió negativa, así que yo ya no necesito una prueba genética. Es importante que sepamos que estas pruebas nosotros las llamamos del consumidor directo, o sea, que significa que estas pruebas no son ordenadas por un médico, un asesor genético, la persona puede ir a Target y comprarla. Son muy diferentes a las pruebas genéticas que nosotros hacemos en el hospital, ¿verdad? Porque uno, la confidencialidad. Las pruebas genéticas que nosotros hacemos tienen que estar debajo de la ley de HIPAA, ¿ok? O sea, que hay protección para que esta información del paciente no pueda ser regada a cualquier persona. Las pruebas como 23andMe tienen otras leyes, otras reglas, entonces siempre es importante mirar eso. Pero también los resultados no son lo mismo. ¿Por qué? Porque, supongamos, vamos a tomar 23andMe como un ejemplo. 23andMe puede evaluar el gen BRCA1 y BRCA2, pero solamente va a estar evaluando 3 variantes del gen. O sea, es como si yo cogiera un libro y solamente leyera el capítulo 1 y 2. Entonces no encontré ninguna mutación en el capítulo 1 y 2. Pero el libro es hasta el capítulo 20, o sea, que pasa desde el capítulo 3 hasta el capítulo 20. Tengo 18 capítulos que no he leído, 18 capítulos donde de pronto pueda encontrar una mutación. Entonces, es importante reconocer que si una persona se hace esta prueba genética de 23andMe y sale negativa, esto no significa que la persona no tenga una mutación genética. Simplemente significa que no tiene esas 3 variantes que esta prueba analizó. Pero se tiene que analizar todavía el gen completo si hay un historial familiar significativo. La otra es, bueno, mi prueba genética salió negativa, así que ya no tengo riesgo de desarrollar cáncer. Bueno, ya como hablamos de esto anteriormente, tener una prueba genética negativa no significa que el paciente no tenga riesgo de desarrollar cáncer. Simplemente significa que no se encontró una mutación en estos genes, que el riesgo hereditario de este paciente de pronto es bajo. Pero igual, solo el 5 al 10% del cáncer es hereditario, así que como el cáncer puede pasar actualmente con estas mutaciones, es importante que el paciente continúe con las pruebas de detección temprana, o sea, mamografía, colonoscopía, prueba del Papa Nicolau, y que estas pruebas de detección temprana como que se realicen basados también en el historial familiar del paciente, porque hay pacientes que de pronto tienen un historial familiar bien alto de cáncer de seno. Y hay pacientes que he visto que yo digo, o sea, puedo poner mi firma que van a tener una mutación genética y me llegan los resultados negativos y no encontramos una razón por la cual todo esto está pasando. ¿Tú crees que yo le voy a poder decir a este paciente, sabes qué? Hazte la mamografía normal cada año, no hay problema, no tienes mayor riesgo, cuando sé que tu mamá, tu hermana, tu tía, tu abuela, todas son diagnosticadas con cáncer de seno
a los 40, 50 años, no, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta esa historia familiar para poder decirle al paciente que de pronto la paciente va a poder ser buena candidata para obtener un MRI y hacerse un MRI con el mamograma cada 6 meses. Por eso es importante que nosotros sepamos hablar con nuestros doctores acerca del historial familiar. Es importante que preguntemos, que hagamos preguntas, así sean a veces un poco incómodas. Prefiero incomodarme que de pronto el día de mañana tener que de pronto tener un diagnóstico porque no pregunté. Entonces es importante que, y bueno, obviamente entiendo que cada situación es diferente. Hay familias que de pronto no quieren decir nada y pues también tenemos que respetar esto, ¿verdad? Pero por lo menos hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder tener un mayor conocimiento. Y por último, mi prueba genética salió positiva y por mi culpa mis hijos van a desarrollar cáncer. Es un sentimiento válido, desafortunadamente lo he encontrado bastante y la verdad es que siempre me gusta recalcar que nacer con una mutación genética no es algo lo que podamos controlar ni algo que podamos elegir. Yo creo que si lo pudiéramos controlar o elegir, ninguno de nosotros tuviera ninguna mutación genética relacionada con el desarrollo del cáncer. Entonces siempre es importante manejar esos sentimientos de culpabilidad. Ahora, me gusta siempre como que darle como que un giro a este pensamiento, ¿verdad? Y también asegurarle a la paciente que tener una mutación genética no significa que la persona vaya a desarrollar cáncer, simplemente significa que la persona tiene un mayor riesgo, o sea, siempre lo llamo como un factor de riesgo y por lo tanto la persona debe seguir las recomendaciones adecuadas para disminuir su riesgo de desarrollar cáncer. Usualmente cuando hay pacientes que de pronto tienen este pensamiento, siempre les digo que si ahora, o sea, por el hecho de ellos haber tenido o ellos haber tenido una prueba genética y haber sido la primera persona en la familia, o sea, la que obtuvo estos recursos, la que fue, la que hizo, la que habló. Ahora, gracias a ella, entonces sus hijos, sus hermanos, hermanas, familiares, ahora van a poder tener este recurso de hacerse la prueba genética para saber si ellos tienen esta mutación genética, van a poder tener la oportunidad de disminuir su riesgo de cáncer, van a poder tener la oportunidad de hacer algo a tiempo. Entonces yo creo que más que todo es como un regalo que la persona les está dando, porque si esta persona no hubiera hecho todo este proceso, nunca se hubiera sabido y las personas pudieran estar desarrollando cánceres sin saber por qué, sin poder tener una oportunidad de prevenirlo. Entonces usualmente es como que una de las conversaciones que tenemos para manejar ese sentimiento de culpabilidad, que en verdad viene simplemente de no saber que nosotros no elegimos ni controlamos ese tipo de mutación. Pero lo bueno es que si sabemos que la tenemos, podemos controlar la situación, ¿verdad? Entonces, en resumen, porque ya sé que les he hablado bastante, el cáncer puede ser genético, pero no siempre es hereditario. El cáncer se desarrolla cuando hay una acumulación de mutaciones patogénicas en los genes de reparación. Hay dos tipos de mutaciones, las germinales o hereditarias y las adquiridas o somáticas. Nuestro ambiente y estilo de vida puede afectar la manera como nuestros genes se expresan y por lo tanto pueden disminuir o aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. O sea, no siempre solamente es la genética, también lo que nosotros hacemos, lo que comemos, a lo que nos exponemos es importante. Solo el 5 al 10% de cánceres son hereditarios y el riesgo de desarrollar cáncer hereditario sucede cuando la persona nace con una mutación hereditaria o germinal. Aunque la mayoría de las veces el cáncer no es hereditario, identificar que una persona tiene riesgo de desarrollar cáncer hereditario es extremadamente importante para la prevención y el manejo del cáncer. Es importante conocer nuestra historia personal y familiar y reconocer si tenemos factores de riesgo relacionados con el cáncer hereditario. Si es así, es importante dejarle saber a nuestro proveedor de salud para obtener asesoramiento genético. Durante el asesoramiento genético, el asesor genético va a evaluar si el paciente debe considerar hacerse una prueba genética y dará al paciente la información y el apoyo necesario para tomar esta decisión. Si el paciente procede a obtener la prueba genética, el asesor genético lo guiará en el proceso y durante los resultados. Las pruebas genéticas pueden detectar mutaciones germinales hereditarias, mientras que las pruebas genómicas detectan mutaciones somáticas o adquiridas. Estos dos tipos de pruebas son importantes, sin embargo, tienen propósitos diferentes. Es importante hacerle preguntas a nuestros médicos e informarles acerca de nuestro historial familiar para que podamos obtener las respuestas y los recursos que necesitamos. El proceso de obtener una prueba genética puede ser complejo, por ende es importante obtener acceso al asesoramiento genético. Entonces, bueno, ya con esto concluyo y voy a parar la presentación. Entonces,
quería darle las gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y no sé si de pronto tengamos un poquito de tiempo para hacer preguntas. Usted. Sí, tenemos tiempo. Muchas gracias por la excelente presentación, muy informativa. Voy a parar la grabación.